Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva cápsula de reporte diario de mercado. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y vamos a comenzar con lo que sería un resumen de las noticias relevantes que van a presentarse esta semana desde el factor macroeconómico y financiero. Y también vamos a analizar un poquito algunos movimientos de mercado que se están dando el día de hoy dentro del sector accionario de Estados Unidos de América, ¿vale? Eh, Vamos a comenzar. Y empezando con el factor macroeconómico, las noticias macro de esta semana, usando la fuente de TradingView, vemos cómo en cuanto a la carga, ¿no?, de noticias macro, no hay muchas noticias que se consideren de relevancia, por lo menos no en la presente fuente, que tiene un filtro de importancia. Tenemos algunos datos de confianza del consumidor en Australia para el día de hoy, lunes 13 de enero. Tenemos el día martes datos de inflación, de índice de precios al productor, ¿no?, que sería un preámbulo para lo que sería el dato más relevante, que sería el miércoles, en donde aquí sí tenemos o se esperaría alta volatilidad en lo que sería esta semana para diferentes mercados, ¿no? Principalmente el dólar, para con sus diversas paridades que está implícito. También mercados accionarios en Estados Unidos, el Standard and Poor's 500, Dow Jones, Nasdaq, etcétera. Y aquí pues hablaremos un poquito de contexto, debido a que lo hemos estado siguiendo, ¿no? Es una de las noticias que en este momento, si bien la Fed sabemos que constantemente pues evalúa diferentes factores macro, entre los que se encuentran consumo, empleo e inflación, en este momento la inflación es el dato más importante, ¿vale? Eh, Vemos que en la inflación interanual se espera un incremento, un ligero repunte al alza de 2.8%. El dato actual se encuentra en 2.7%. Vamos a ver un poquito el histórico para, para analizar cómo este repunte esperado, pues espera que esta curva empiece a incrementarse para los futuros meses, sobre todo si el presidente electo Donald Trump de Estados Unidos ejecuta lo que sería todas estas barreras arancelarias que he estado prácticamente pues mencionando, hacia con México, Canadá, Estados Unidos, perdón, China y algunos países de Europa. Vale, vamos a regresar de este lado. El repunte no es muy elevado, realmente los riesgos inflacionarios que está observando la Reserva Federal, pues son esperados para un cúmulo de meses, sobre todo de realizarse este factor de políticas comerciales, pero sí será importante pues ir observando cómo esta curva pueda o no ir incrementando, ¿vale? El dato de inflación subyacente que excluye lo que sería datos de energía y alimentos que cotizan a valor mercado, vamos a verlo de este lado, se ha mantenido prácticamente por lateral, se encuentra en 3.3%, eso sí, pues se encuentra considerablemente por encima de los objetivos de la Fed, pero pues de cualquier manera no se espera aquí un repunte. Prácticamente también aquí podremos ligar que alguna parte explicativa o que pueda explicar el repunte en la inflación general, pues vendrían de también algunos incrementos en la energía, ¿no? Vamos a observar de este lado en los precios, como en las últimas semanas, principalmente el precio del petróleo ha incrementado considerablemente. Ya estamos hablando desde el mínimo previo o uno de los mínimos más relevantes de las últimas semanas. Al momento ya acumula aproximadamente un 12% de apreciación, lo que en el petróleo o en la energía es importante. Tenemos la referencia del Brent, que como habíamos platicado, la probabilidad inherente a que llegara a este nivel, pues se está consolidando, está en los $81 por barril, en la referencia del Brent, llegando a esta zona de resistencia ya previamente identificada. Y aquí pues esperaría un cierto ligero despertar, ¿no?, de lo que sería la oferta o las ventas en los precios. La referencia de WTI de Texas, Estados Unidos, vemos cómo ha estado rompiendo, aquí en este caso ya rompió o está tratando de romper la resistencia de los $77 por barril,
y también ha roto lo que sería la directriz bajista, ¿no? Vamos a poner en periodos diarios como esta directriz pues había estado tomando algo de valor considerable y pues de consolidar esta perforación podríamos esperar nuevamente probables repuntes al alza, por lo menos en este caso, a un siguiente nivel importante que sería cercano a los 83, 84 dólares por barril. Obviamente, esto puede tardar, si se diera, semanas, debido a que, pues, primero se tendría que consolidar este rompimiento de esta zona de resistencia y de directriz, probablemente con algún pullback para poder retestear esta área de los 77 dólares por barril en el WTI aproximadamente, pero pues por lo menos en cuanto al patrón de velas, en cuanto al comportamiento ascendente que ha estado presentando, se le observa fuerza. De no respetar el retesteo en los 77 dólares por barril, también sería muy hasta cierto punto razonable que algún retroceso en los precios se pudiera ver hasta los 73 dólares por barril en el caso del WTI y en el caso de alguna, algún retroceso importante en el Brent, podremos ver por ahí un retroceso probable en los 76 dólares por barril, pero al momento pues el impulso más importante es alcista, ¿vale? Entonces, ¿por qué mencionar esto? Obviamente también por ahí tenemos la gasolina, que tiene pues, una correlación directa con lo que sería los precios del petróleo, al ser un derivado, y también pues está teniendo algún repunte relevante. El gas natural también haciendo cierta estructura, ¿no? Ascendente que está tratando de mantener y por lo tanto, pues también aquí en todos los casos, o por lo menos en su mayoría de casos de energía, vemos como cierta parte de este repunte inflacionario se podría también correlacionar en cierto grado a lo que sería pues, este repunte esperado por parte de la Fed. Sin embargo, el foco de la Fed, el riesgo más importante, como sabemos, lo que se ha mencionado es los temores por que las políticas comerciales de imposición de aranceles se lleven a cabo, ¿vale? Entonces, esto sería como el dato más relevante, los datos de inflación en Estados Unidos. Por ahí, si, en un segundo, en el supuesto, ¿verdad? Que la inflación pues salga considerablemente por encima de lo esperado, ayudaría en este caso al índice dólar, que también podemos ver por acá que ha estado incrementando. ¿Vale? Vemos aquí el índice dólar como pues mantiene este comportamiento de tendencia alcista, es canal ascendente que ha estado respetando de una manera muy clara y también el movimiento probable que habíamos mencionado pues se dirige a lo que sería el área previa, ¿no? Que es muy cercana a lo que sería el techo de directriz, aproximadamente en los 110 puntos, todo el rango de 110, 110.5 puntos que es el área donde se dirige, ¿no? En este caso, el índice dólar o el dólar ha tenido un buen desempeño pues, por varios aspectos, desde política interna también, o cómo lo ha tomado el público inversionista desde que llega este resultado de Donald Trump hacia la presidencia. También los datos de empleo pues han salido muy fuertes. El último dato también ayudó mucho a que se rompiera esta resistencia dentro de la estructura ascendente. Y el dato de inflación, si se presentara por encima de lo esperado, también podríamos esperar un movimiento probable de apoyo al dólar para que continúe con este movimiento ascendente. Obviamente, dentro de la correlación inversa que mantienen diversas divisas, dentro principalmente de las divisas mayores, majors, como son conocidas, vemos como el euro mantiene este canal bajista de tipo un canal ascendente, un canal expansivo, perdón, bajista, como lo va respetando y pues se mantiene esta debilidad del euro por lo que acabamos de mencionar, pero también por otros aspectos ligados a la economía europea. La libra esterlina también manteniendo lo que sería este comportamiento descendente, ya también con considerable depreciación. El yen japonés tratando de perforar la resistencia de 30 años aproximadamente, histórica, estructural de 158 yenes por dólar.
El dólar canadiense también teniendo algunos movimientos de depreciación, no tan agresivos como se podría esperar debido a su inestabilidad interna política, pero al final pues sí mantiene también movimientos de depreciación. Sería como dentro de lo más relevante. El día jueves esperamos o se espera datos de evaluaciones de crecimiento económico en China, también muy esperados. Producción industrial en China, en ambos casos, pues también eh, se considera mucho para las expectativas de crecimiento o de recuperación económica en este país asiático. Y en este caso, el pronóstico, por lo menos para el GDP, el Producto Interno Bruto, en la evaluación interanual, se espera un incremento hacia el 5%, cuando el dato previo pues, es de 4.6%, ¿vale? Aquí también una sorpresa por encima o por debajo de lo esperado sería muy relevante para China. En el caso, pues, obviamente por encima de lo esperado, ayudaría mucho a las expectativas de su mercado bursátil o mercado accionario empresarial. Y la producción industrial, pues en su economía general no se espera ningún movimiento, 5.4% en la evaluación interanual. eh, y también, pero también cualquier sorpresa aquí daría pues muchas pistas interesantes y relevantes para los mercados. Em, Esto sería como lo más importante. Bueno, el día viernes, permisos de construcción, datos del sector de real estate inmobiliario en Estados Unidos. Para quien está pues invertido o que le agrada este foco, este sector, pues también son datos importantes. A nivel mercado, pues no se espera mucha volatilidad en este tema, ¿vale? Y por último, mencionar, bueno, más bien continuando con el tiempo que nos queda, mencionar que esta semana es importante para lo que sería reportes trimestrales, ¿vale? Esta semana empezaríamos la temporada de reportes del cuarto trimestre del 2024. ¿Por qué es tan importante? Obviamente, pues porque es un inicio de esta temporada, ¿no? Pero también porque estamos hablando del último trimestre del 2024 y lo que también implica que se consolidan los cuatro trimestres y ya se tendría la evaluación anual para lo que sería pues todo el sector empresarial en Estados Unidos de América, ¿vale? Obviamente sabemos que la totalidad de reportes en este país pues se alarga, se desfasa algunas semanas, pero es importante porque ya muchos portafolios pueden tener rebalanceo, también muchas valoraciones eh, direccionada para los flujos, pues es un dato importante porque empiezan también a replantear lo que es toda la analítica, entre otras cosas importantes, el periodo fiscal, obviamente, pues todo eso suma a ser un cuarto trimestre de mucho foco y pues también obviamente con todas las expectativas que el público inversionista tiene para con estas empresas en Estados Unidos, que son las que tienen mayor capitalización bursátil de todo el mundo. Por eso también es muy seguido, ¿vale? Como paréntesis, también ustedes en Equity Group, como saben, tenemos varios activos que obviamente son contratos por diferencia, son productos derivados ligados a lo que sería diferentes activos subyacentes, ¿vale? Lo voy a poner por acá solo para que tengan una idea. Y en este caso, tenemos una muestra de más de 1.600 acciones en lo que sería, repito, CFDs, contratos por diferencia, estos derivados dentro del over the counter o mercado extrabursátil, que están vinculados a diversos subyacentes, entre los que se encuentran Estados Unidos, perdón, acciones de Estados Unidos, de diferentes sectores, incluidos algunos ETFs, acciones de Europa y acciones de Reino Unido, ¿vale? Todos a través, o todos esos productos se pueden operar a través de contratos por diferencia. No son los títulos directos, son contratos por diferencia ligados a estos subyacentes, ¿vale? Esto es bien importante que lo tengamos claro. Entonces, por tal motivo, toda esta información en cuanto a reportes, pues son datos importantes. El día miércoles empezarían esta temporada de reportes, como siempre lo inaugura el sector financiero, bancario de Estados Unidos de América, entre las que destacan empresas JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, ¿vale?
El día jueves también tenemos United Health, Bank of America, Morgan Stanley, dentro de las más destacadas y bueno, algunas otras que están dentro del mismo sector, pero que no, digamos que tienen un menor foco debido a que su capitalización bursátil pues es menor y también a nivel mercado pues tienen un menor impacto sus movimientos, ¿vale? Cuando me refiero a nivel mercado, también para quien los pueda confundir, me refiero a los mercados de valores, ¿no? Los índices, Standard and Poor's 500, Dow Jones, Nasdaq, todos estos mercados, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué pasa con lo que sería un summary de estos mercados? Como podemos observar, los índices accionarios de Estados Unidos mantienen movimientos ascendentes, si bien los últimos días han tenido un decremento, ¿no? Que hemos platicado desde los máximos históricos, pero al final la estructura sigue siendo alcista y lo podemos ver a través de estos canales que va generando pues el precio, la acción del precio, ¿no? En este caso. También tenemos por acá movimientos importantes, el oro mantiene lo que sería este triángulo simétrico, se esperaba lo que sería buscar esta zona de resistencia dentro del triángulo y que hubiera pues un cierto rechazo al área porque con este punto se estaría consolidando el patrón y posteriormente pues se puede esperar un rompimiento para poder hacer una estimación puntual. ¿Vale? El oro pues se mantiene también dentro del factor fundamental un tanto estable debido a que los datos o los riesgos geopolíticos y bélicos a nivel global pues han tenido un cierto descanso, ¿no? Las noticias que habían estado pues muy constantes también se han frenado y esto ha permitido en cierto grado que el oro pues mantenga esta cierta estabilidad. ¿Vale? Ya vimos el petróleo, ya vimos algunos precios de energía, ya vimos el índice de dólar y divisas. eh, Y pues para concluir también poder observar el Bitcoin que había mantenido este tipo de rango o este tipo de cierta o ligera lateralidad entre los $103 por Bitcoin y los $91 por Bitcoin. En este momento está buscando el piso, tratando de perforar a la baja. Y pues obviamente, si bien la estructura pareciera un tanto ligera, realmente desde los máximos históricos esto implica una caída del menos 15%. Sabemos que es muy volátil y que esos movimientos en caída también los realiza o los puede realizar en su vida, pero dentro de la estructura ya parece mostrar cierto cansancio y un probable decremento en el caso de que perfore con autoridad esta área de los 91 dólares por Bitcoin, ¿vale? Que podría llevar pues aproximadamente a los $80 por Bitcoin en lo que sería un probable movimiento a la baja o simplemente pues mantener esta área y buscar nuevamente la resistencia de 103 o la resistencia de máximo histórico de $108 por Bitcoin, ¿vale? Tenemos algunas estructuras en el CAC, los índices bursátiles de Francia o el índice francés, el CAC 40, se mantiene en esta cierta estructura, lo voy a poner un poquito de mayor plazo, lateralizada en los últimos meses. El DAX con movimientos ascendentes, ¿no? Un mejor desempeño, el IBEX también con una estructura ascendente constante, el FTSE 100 también con movimientos ascendentes, pero en las últimas semanas una ligera lateralidad que mantiene en un promedio el nivel en puntos en 8.200 puntos dentro del índice, dentro de los más destacados, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos terminando, ¿verdad? Vamos a colocar algunos movimientos relevantes de algunas acciones solo porque en ocasiones esto genera un cierto foco, sobre todo en el trading, ¿no? Que implica un incremento en la volatilidad y estos movimientos, si bien pueden continuar con un cierto impulso hacia ya sea alcista o bajista, o pueden generar reversiones a la media. En cualquier caso, movimientos relevantes en algún activo, pues implican también una oportunidad de trading. Por lo tanto, también les damos un seguimiento tratamos de darle un seguimiento constante. ¿Vale? Vamos a poner la empresa a ver, Abercrombie and Fitch Company, que está en el NICE, eh, y nos dice que bueno, me estoy referenciando a una fuente CNBC, y si ustedes quieren profundizar, ahí lo pueden encontrar. Nos menciona, voy a poner un poco la estructura
dentro de los últimos 2 años aproximadamente. Y nos dice la fuente que las acciones de la cadena de ropa se desplomaron un 11% en las operaciones previa a la apertura, al momento va ya un menos 19%, después de que la empresa elevara sus previsiones para el cuarto trimestre debido a las sólidas expectativas de ventas navideñas. Bueno, más bien, incluso después, porque este dato de elevación de sus perspectivas digamos, a sus ventas, a sus revenues, pues es positivo, pero sí lo maneja la fuente como un contraste, ¿no? A pesar de que son buenas perspectivas para lo que fue su reporte o lo que están presentando dentro de sus estimaciones de ventas, el precio está cayendo, ¿no? De forma contrastante. La empresa espera ahora ventas netas del cuarto trimestre de entre un 7% y 8% en cuanto a crecimiento, en comparación con las previsiones anteriores que esperaban un crecimiento del 5 al 7%. Menciona la fuente que, sin embargo, esas expectativas navideñas siguen siendo inferiores a las del mismo periodo del año anterior, lo que sugiere una desaceleración del crecimiento y probablemente desde el factor fundamental esto es lo que podríamos vincular debido a que el movimiento interanual ya si es menor a lo que podría ser sus datos previos, como bien dice la fuente, pues implicaría una desaceleración en cuanto a su crecimiento y eso el mercado probablemente pues, no lo está tomando como un punto relevante o como un punto, digamos, óptimo, ¿vale? Entonces, un movimiento importante. Nos podemos ir posteriormente con la compañía, vamos a poner Howard. Huge Holdings, ¿ok? También está en el NICE. En este caso nos dice que las acciones del desarrollador inmobiliario subieron un 9%, al momento pues se mantiene ese 9% de incremento, después de que eh, Pershing Square, la empresa de Big Ackman, propusiera un acuerdo para formar una nueva entidad. Esto implica una fusión con la compañía de bienes raíces, ofreciendo a los actuales accionistas $85 por acción. Lo que es un dato pues, considerable, ¿no? Muy importante. Desde el factor nominal, pues es un dato, un earnings per share o comparativamente muy óptimo. Y esto pues le está ayudando a la acción en un 9%, a pesar de que la estructura pues es ligeramente decreciente y un tanto en los últimos periodos, un tanto con comportamiento de consolidación, ¿vale? Tendría que perforar al alza los $84 por, por lo que sería los $83, $85 por acción, que de hecho es al parecer lo que la fuente está mencionando. Se refiere al valor nominal de la acción, no a los earnings per share. Ahí una disculpa por la interpretación, verdad que lo estoy viendo en el gráfico, más bien se refiere la fuente al valor, al, al- al precio por acción. Y en este caso, pues de hecho, la estimación se iría hasta acá, de perforar al alza, pues ya se podrían hacer estimaciones de mayor crecimiento, ¿no? Al momento todavía ese deal, ese trato todavía no se ejecuta y solo se está mencionando como una perspectiva a realizar, ¿vale? Eh, Otro movimiento es el de Moderna, una empresa farmacéutica que tenemos en el Nasdaq. En este momento está perdiendo 20% aproximadamente, haciendo un gap con una tendencia decreciente muy considerable. Nos menciona la fuente que la empresa de biotecnología se desplomó un 20%, que es lo que está manteniendo después de reducir su estimación de ventas para 2025 en aproximadamente $1.000 millones, citando posibles vientos en contra en 2025. Moderna ahora espera que los ingresos de este año caigan entre 1.5 billions o 1.500 millones de dólares y 2.500 millones de dólares, y la mayoría llegaría en la segunda mitad del año. Eh, Obviamente la expectativa es mala, no es óptima, y el público inversionista sigue castigando lo que sería el precio en una estructura claramente decreciente, ¿no? De los últimos años. Eh, y por último,
es Intra-Cellular Therapies del Nasdaq también. Con un crecimiento, nos dice la fuente CNBC, las acciones subieron casi un 34% después de que Johnson Johnson anunció que adquirirá la empresa de tratamientos neurológicos por $132 por acción. Eh, como bien lo dice la nota, se trata de una adquisición, ya incluso se está manejando el precio eh, pactado que se podría tomar o la negociación del precio por acción a consolidar dicha adquisición. Y esto valora a Intracellular Therapies en 14.600 millones de dólares, 14.6 billions, mientras que las acciones de Johnson Johnson se mantuvieron estables, ¿vale? Obviamente, pues, se le está dando un valor muy importante. Este crecimiento del 34% refleja la buena expectativa que implicaría esta adquisición para esta compañía. Y pues después de mantener un movimiento ascendente, pues está reflejando este comportamiento creciente, que en todos los tiempos es un excelente dato para lo que sería esta empresa, ¿no? El precio de la acción de esta compañía. ¿Ok? Entonces, con eso estaremos terminando. Les agradecemos mucho su tiempo. Nos tardamos un poquito más, ligeramente los lunes y los viernes nos estaremos tardando un poco más debido a que damos un view de la semana, pero pues al final estamos manteniendo cerca de lo prometido, cerca de 20 minutos por cada sesión para no alargarlo tanto. Esperemos les dé algún valor esta información. Y en nuestras redes sociales los invitamos a Equity Latam en YouTube, Equity Latam en Facebook y Equity SC Latam en Instagram para que nos puedan acompañar, seguir y pues todo esto es información que esperamos sea de valor para todos ustedes. Cuídense mucho y muchas gracias por su tiempo. Gracias.